no alcé. Es en estos días nomás ya voy a estar alzando. Bueno, unidad 5. Vamos a hablar un poco de la vida urbana y la experiencia social. De hecho, la experiencia en una vida urbana siempre es diferente que una vida, por ejemplo, semi-urbana, como también en una vida, en un lugar así rural. Eh, las experiencias siempre van a ser diferentes y siempre, como le había dicho desde el principio, que la vida urbana, la gente de la vida urbana, las personas que viven en la ciudad tienen una característica diferente a la que vive a una semiurbana como también en una zona rural. Se le distingue rápidamente justamente por la conducta que manifiesta, ¿verdad? Y bueno, y eso justamente hoy vamos a hablar de esa vida urbana y de esa experiencia social. Y en todos los sentidos se diferencia. eh, la misma relación, la misma interacción, el contexto mismo donde uno vive, el día a día que se da en una zona urbana totalmente es diferente a la es una zona rural, ¿verdad? El movimiento, Estoy en clase, cierra la puerta. bueno, dije yo también, que iba a repetir lo que dijo Juan. Perdón. Bueno, bueno, y estamos, ¿verdad? Cuando estamos en un contexto de mucho trajín, de mucho traqueteo, de mucho movimiento, de labor aquí, labor allá, es diferente que el día a día de una persona que vive en una zona semi-urbana como también una Zona zona rural. rural, zona rural, así mismo. Bueno, y de eso vamos a hablar. Y miren lo que va a decir uno de los grandes sociólogos que me encanta cómo define, que más abajo vamos a encontrar, pero en el mismo párrafo, y que eso tenemos que ponerle mucho interés y es devorante. Y dice así, el hecho urbano constituye uno de los más desafiantes retos de y para la organización social, dice. En este momento, dice, la estructura urbana de los cambios en la forma de expresión y estética urbana están relacionados, dice, con cambios en el modo de vida. Es lo que yo estaba diciéndole. El modo de vida es totalmente diferente a lo que uno vive en una zona rural y también semi-urbana, porque no es lo mismo también cuando se vive. ¿Y cuál es la zona semi-urbana en los barrios periféricos, ya que se encuentran en la periferia? Esos son semi-urbanos, no son urbanos también. Bueno, y dice, y la experiencia social. Entonces, los cambios, o sea, Profe, sí, una consulta. ¿Cuáles serían los parámetros para determinar ¿cuál? la diferencia de un paso de una zona semi-rural, rural, zona urbana, zona, Bueno, o sea, la semi-urbana son vamos a decir, los barrios así periféricos, que aquellos que ya quedan, como dicen, en el fondo ya de la ciudad, ¿verdad? Mm. por Es- ejemplo, yo estuve discutiendo o sea, estuve hablando ahí con mi hermano para determinar si Cacupé qué zona es. Si es zona urbana, zona rural, semirural. Y, Acupé es una ciudad, realmente es una ciudad y es una zona urbana. Dentro de Cacupé están las localizaciones, por ejemplo, las localidades, ahí está, las localidades, las compañías, las que se presentan, por ejemplo, jurisdicción de, ¿entendés? Del departamento.
o localidad es, compañía es son semi-rural, porque aún no son rural. Rural es lo que es ya de un lugar alejado ya prácticamente, lo que es a la zona urbana. Y las compañías, por ejemplo, acá tenemos Aguapetú, por ejemplo, es semi-rural, no es todavía una zona rural propiamente dicha, ¿verdad? Que queda a 15 kilómetros de acá. Bueno, entonces, y la localidad, localidad Santa Catalina, es un ejemplo que nomás digo, o una colonia Santa Catalina. Eso se van diferenciando y ya van perteneciendo más a una zona rural que una zona urbana, ¿verdad? Y los que viven así en los barrios periféricos, ya a la orilla de la ciudad, son los semi urbanos, ¿entendés? A eso le llamamos. Y esas son los parámetros como para definirlos. Bueno, dice, diferentes formas de vida, conflictos sociales, asimismo, hay una diferencia totalmente de vida que tenemos los que vivimos en plena ciudad, como también las personas que viven en una compañía, en una localidad, en una colonia, totalmente somos o son diferentes, distrito de, circunscripción de, jurisdicción de, ¿verdad? Bueno, entonces, diferentes formas de vida, los conflictos sociales también y nuevos estilos de vida aparecen vinculados a los procesos, dice, de estructuración de la trama urbana. Esto explica la relevancia y significación del hecho urbano en la vida social y en los modelos de actuación y planificación y desempeño individual. Hay que subrayar, dice, la importancia de la estrecha, dice, y mutua implicación entre el hecho físico de la ciudad y también, ¿verdad?, la estructura social que se cobija en ella y las dinámicas personales y biográficas de cada uno de los individuos que la habitan. Ahí está lo que yo le estoy diciendo. Todo esto se trae consigo justamente la estructura social, y cómo esa estructura social le cobija a esa persona, las dinámicas que vos estás teniendo, esa interacción constante que estás teniendo en esa ciudad, ¿verdad? O en este caso vamos a estar hablando de lo que es la ciudad, esa interacción, esa dinámica totalmente diferente a las otras zonas que no son urbanas, ¿verdad? Bueno, entonces dice biográficas de cada uno de los individuos que habitan en ella, de cómo uno vamos a decir, se va identificando por la ciudad y por esa zona urbana, ese contexto donde vive, contexto físico, esa biografía que tiene esa persona ya se va viendo de dónde es, que es de una zona rural, es de una zona rural como también de una zona urbana. Bueno, la ciudad es, pues, dice, el resultado de la confluencia de parámetros de estos tres tipos: físicos, que estamos hablando de justamente el territorio, ¿verdad? Social, la interacción que llevamos y todo lo que poblamos en ese lugar y esa interacción, ¿verdad? Y personales, cada uno tiene una vida personal que lleva en esa ciudad, ¿verdad? En este caso, dice, también también resulta oportuno recordar la adaptación que Ventre, dice, realiza de la famosa sentencia de Montesquieu. Y este Montesquieu
dice una gran verdad, que este es lo que es ojo de los ojos y que vamos a tener muy en cuenta. Pero Ventre es el que habla de Montesquieu, ¿verdad? Y dice la adaptación. Y es tan cierto eso. En una clase anterior creo que le había hablado lo que es que el hombre es un ser homeostático, ¿verdad? ¿Por qué es un ser homeostático? Porque tenemos esa facilidad de adaptarnos a un lugar, ¿verdad? Eh, yo tengo una hermana que vive en los Estados Unidos, en Nueva York, hace 15, 16 años por ahí. Bueno, y al principio a ella ese frío polar que ellos tienen, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Eso que ellos en Navidad suele nevar. Ahora, por ejemplo, ellos están en otoño, pero el otoño de allá es prácticamente nuestro invierno, se dan cuenta. Y ellos allá ya andan con ropas así bien de verano prácticamente a esta altura allá. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a un frío terrible, a un frío de hielo prácticamente. Allá es bajo cero. Mientras que acá nosotros sí, bajo cero sucede, Dios mío, ¿verdad? No sé, vamos a congelarnos o no está preparado, nuestro contexto no está preparado para ese frío bajo cero, ¿verdad? Bueno, y sin embargo, a pesar de todo, de haber vivido tantos años en una zona tropical, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestro país tiene prácticamente, ¿cómo se le, estación, o no sé cómo le llamamos, tropical? Nosotros somos tropicales, o sea, vivimos esa atmósfera, no sé si es temperatura o estación tropical, ¿verdad? Bueno, entonces allá sin embargo es diferente, pero ella, a pesar de haber vivido tanto tiempo acá, se fue a vivir allá tan de repente, tan de golpe, para más se fue justamente en época de frío, y es un frío polar. Al principio sufrió un poco su cuerpo, ¿verdad? Al principio, pero luego fue adaptándose. Hoy por hoy para ella, nuestra temperatura es para ella, es nuestro verano, es un verano desesperante para ella, es un verano que le acongoja luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó a adaptarse a ese ambiente, a esa interacción, a ese clima. Clima es lo que es la palabra correcta hace rato, clima tropical. Bueno, entonces, se dan cuenta que nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos. Si nos vamos al Polo Norte, capaz que al principio vamos a sufrir un poco, se va a resentir un poco nuestro cuerpo hasta que se adapte y nos vamos a adaptar en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, eso dice Ventre, que tenemos esa capacidad de adaptarnos. Y le menciona a Montesquieu de una manera, pero tan relevante, que es tan cierto lo que dice. Y esto es ojo de los ojos lo que dice Montesquieu. Dice, primero dice, las personas hacen las leyes. Luego, las leyes hacen a las personas. Qué cosa tan acertada, porque las leyes no nacieron de por sí, no existieron de por sí. Las leyes, la creación de las leyes fueron gracias al hombre. El hombre fue generando esas leyes. Las leyes son pautas de conducta, o sea, era para pautar las conductas. Son normas. Son normas y pautas y reglas que pone justamente la ciudad. ¿Para qué? Para pautar la conducta del hombre. Y luego dice, el hombre hace las leyes y luego las leyes hacen a las personas.
¿Se dan cuenta? Es el propio hombre que lo generó, que lo creó, pero había sido, gracias a esas leyes, el hombre se hace persona. ¿Por qué? Porque le pone limitaciones, le ponen pautas, le pone esquema de vida, ¿verdad? Le va pautando. Hay unas ciertas normas que hace que el hombre le limita al hombre, le eduque al hombre, ¿verdad? Entonces, por eso Montesquieu dice, primero el hombre hace las leyes, ¿verdad? Y luego las leyes hacen las personas. Asimismo, le va educando, le va pautando. Yo digo, si no existiesen las leyes, no sé qué sería de nosotros. Por eso, antes las cuestiones de la jungla, las cuestiones de los caníbales, decían luego que ellos eran hombres sin ley, porque todo lo que su instinto le decía, ellos lo hacían. Por eso también quiero aprovechar un poco a hablar de esto. Dicen, muchas personas hablan de que no hay que tener miedo las cuestiones de la pandemia, dice, porque la pandemia, cuando uno tiene miedo, dice, el organismo se vuelve vulnerable y mucho más se predispone para justamente ser afectado por este virus. Y yo quiero decirle que están equivocados. ¿Por qué? Porque el miedo forma parte del hombre y debe ser parte del hombre. Ahora, un miedo exacerbado, por eso hay que aclarar, un miedo exacerbado, un miedo exagerado, ahí sí, eso sí no es bueno, no es bueno. Pero imagínense si éramos hombres todos con coraje, con agallas, todo, ¿verdad? Y sin miedo, ¿qué a esta altura ya no nos haríamos nosotros? ¿Cuántos daños? Entonces, el miedo es parte del hombre. ¿En dónde aparece el trastorno? Es cuando hay un miedo sin objeto, un miedo irracional. Ahí sí es realmente, ya no es un miedo prudente, no es un miedo racional, pero todos, el miedo forma parte del hombre, está insertado. ¿Por qué? Porque viene justamente en el temperamento. En el temperamento ya viene todo eso, es algo estructurado. Ahora, cuando hay una exageración, como les dije, ahí sí, ahí sí. Eh, eh, Profe, mm, sí, con referencia a eso nomás, el problema es que es difícil manejar el miedo cuando todos los medios de todos lados te atacan sí, y uno ya no tiene una libertad de ver lo que es la realidad. Entonces, eso uno empieza a entrar en tipo en pánico y vos tenés miedo, un miedo sano, por decirlo de una manera, pero ¿qué pasa si ese miedo persiste, persiste? Porque las informaciones te dan a que vos tengas miedo. Persiste, entonces eso se genera estrés y el estrés genera una defensa baja y la defensa baja te predispone para que vos, si es que de se repente hace te agarra vulnerable, eso, eh, sí. te hace Y, peor. y por eso es que es importante que el miedo es parte del hombre, es parte. Ahora, por eso estoy hablando justamente, especificando cuando hay una exageración. Y eso uno tiene que saber controlar, uno tiene que limitar, ¿verdad? Eso es lo que aproveché un poco por lo que justamente a veces no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Claro, es como le ven al miedo como un cucú. No, hay que hacerle entender a las personas de que el miedo es parte del hombre. Ahora, porque si también no existe miedo, nadie va a andar con tapaboca, nadie se va a cuidar, nadie se va a atrever a lavarse las manos, nadie. eh, Tiene que ser, pero ahora una exageración que te tome
completamente el miedo y vos vivías aterrado, no salís ni una cuadra por miedo a eso, porque tenés miedo, eso ya es una exageración. Entonces hay que psicoeducarle a la gente, ¿verdad? Ahí está. Bueno, y vayamos un poco a lo que es esto, a lo que dice Montesquieu. Montesquieu habla de que primero el hombre hace las leyes y luego las leyes hacen a las personas. ¿Por qué? Porque justamente las leyes le van pautando, le va dando un esquema de vida, ¿verdad? Le va dando unas normas de vida que hay que respetarlas, porque si vos no respetás, estás cometiendo una infracción, ¿verdad? Eso recae de una manera negativa en vos, ¿verdad? Bueno, entonces esto a partir de acá es devorante. Y dice, algo análoga puede decirse de la dinámica de la estructura urbana. Primero, esta parte es fabuloso. Primero las personas construyen la ciudad, dice, y los edificios. Luego la ciudad construye a las personas. Vale decir, determina su manera de pensar, sentir y actuar. ¿Qué me dicen de esto? ¿Tiene razón Montesquieu o no? Imagínense lo que dice. Puede decirse de la dinámica de la estructura urbana, dice, primero las personas construyen la ciudad y los edificios. ¿Quiénes hacen eso? Las personas, nosotros, los hombres lo hacemos eso. Luego dice, la ciudad construye a las personas. Vale decir, determina su manera de pensar, de sentir y actuar. Es la pura verdad. Recuerdo una vez que una alumna me dijo, profe, yo me identifico muchísimo con esto que dice Montesquieu, dice, porque yo vengo de la zona rural, me dice, y yo vine para estudiar y para seguir y continuar con mis estudios universitarios. Cuando yo vine, yo me sentía rara, porque era diferente a los demás, me dice. Hoy por hoy yo estoy tan acostumbrada a la ciudad, me dice, que cuando me voy a casa, es cierto, yo me voy a casa, pero ya para lunes yo ya quiero volver, me dice. ¿Por qué? Porque yo ya me aburro. Acá extraño el movimiento de la ciudad. Eso ya súper, eso a la noche, la música, la misma interacción, la tecnología, la distracción que hay en una ciudad. Y me cambió totalmente, realmente, me cambió mi forma de ser, porque yo me voy cada 15 en casa y sábado súper genial, domingo, pero yo domingo a la tarde yo tengo que volver porque extraño, ya me pauta parece esta ciudad, me dice, y totalmente diferente, hasta mi manera de vestir, profe, ya es diferente, ella reconoce, mm, hasta mi manera de vestir, hasta mi manera de, yo acá me hice el tinte, me corté así, más moderna, que cuando yo vine parecía esta indiecita, me dice. Sin embargo, la ciudad me hizo cambiar. Y así mismo es. Cuando una persona viene de una zona rural, de hecho, quizás al principio le cuesta un poco manejar esto, manejar aquello, de transportarse allí, de transportarse allá, de ir a hacer sus compras en el súper o algo así, ¿verdad? Quizás al principio va a ser así, pero sin embargo, se va adaptando a esa interacción urbana, a esa experiencia social y va a ser diferente. De ahí a un año ya va a ser totalmente diferente a lo que es cuando vino. Inclusive comentó ella, me dice, ahora mamá me dice a la pinta, pero vengo cada día más de por ambe, de cuñataimbe, le dice su mamá, ¿verdad? Y claro, porque acá hay más posibilidades,
¿verdad? Entonces, es otra experiencia a lo que allá todos se dedican a la agricultura y bajo sol, sacrificados, se levantan a las 4 de la mañana, ya para las 5 ellos ya tienen que ir a la chacra, vuelven solamente o tienen que juntar no sé qué, el algodón, el poroto o la mandioca para que ellos puedan ya, que los camiones, fletan camiones para enviar al mercado de abasto, o tienen que ir a ordeñar vaca. eh. Es totalmente diferente. Sí, allá ya a las 4, las 4, las 3, las 4, ya ellos ya están despiertos, ya están tomando mate, mientras que nosotros todavía, acá dormidito todavía, ¿verdad? Se dan cuenta que es todo tan diferente, el modo de pensar, el modo de sentir. Allá en la zona rural, por ejemplo, vos entras en la zona y preguntas por un don fulano, si es un té último, té pejogajina, pero se conocen todos. Si vos querés una referencia, te van a decir, acuerdan o buena gente, acuerdan trabajador, ¿no? Un mío, mi gente informal etreí, un mía y gente va ahí. ¿Eh? Vos ya, acá sin embargo, cuando vivimos en una zona rural, como les había dicho la vez pasada, en principio, cuando íbamos a tocar esta unidad, dijimos que a lo mejor ahí a la vuelta, más, a lo mejor acá en Oviedo todavía nos conocemos en la cuadra, pero en la manzana, pero andar en Asunción, o no sé, en Ciudad del Este, que es una ciudad de mucho trajín, de mucho traqueteo también, de una ciudad floreciente, comercial, ¿verdad? Quizás que a la vueltita ahí, al lado de su departamento, ya no sabe quién vive ahí, no sabe ni mucho menos su nombre. ¿Entendés? Entonces, se dan cuenta las experiencias son diferentes y nos hace diferente. Entonces Montesquieu dice así, que el hombre construye todo lo que es la ciudad, todos los edificios, construye todas las casas, todo, pero luego la ciudad le somete a ese sistema de vida, porque en Asunción el que no corre vuela, que si vos no andás en esto, no vas a llegar a tu trabajo, puedes ser despedido porque vos sabés que si vos sos irresponsable, hay uno que ya está esperando ahí con una carpeta, hace rato ya metió su currículum, ya es totalmente diferente. Vos te arriesgás de perder tu trabajo y al perder tu trabajo, ¿cómo vas a alimentar tu familia? Si la vida de una zona urbana es cara, no como una zona rural. ¿Por qué? Porque son otros valores que llevan en cuenta, son pautas diferentes, son experiencias diferentes. Entonces, uno se adapta. No es la ciudad que se adapta al hombre, sino que es el hombre que se adapta justamente a la ciudad. Al final acaba siendo esclavo de la ciudad, acabamos siendo esclavos de la ciudad, acabamos siendo acabamos ajustándonos a la ciudad y fuimos nosotros que construimos, pero vivimos esclavizados de ese movimiento, ¿verdad? Y por eso dice Montesquieu, dice, luego la ciudad construye a las personas, vale decir que determina su manera de pensar, sentir y actuar. O sea, totalmente diferente de nuestro accionar a lo que es si vivíamos en la zona rural, nuestro accionar ya es diferente, totalmente ajustado a ese ambiente donde estamos teniendo esa experiencia social. Bueno, esto es devorante lo que dice Montesquieu. Bueno, más abajo, en el tercer párrafo, a modo de saber nomás, dice, como hecho distintivo fundamental de la edad moderna, la ciudad sintetiza los nuevos descubrimientos, dice, y las nuevas formas de vida. En este sentido, debe destacarse la ciudad como un ámbito artificial
el más, y entre paréntesis pone, el más prodigioso de los artefactos humanos, en expresión y al mismo tiempo el hábitat natural del hombre civilizado. Miren lo que dice, el hábito natural del hombre civilizado. ¿Por qué? Porque la ciudad civiliza. Mm. Solemos escuchar a veces, ay, incivilizado, o faltado y civilizar esta gente, cuando decimos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la ciudad va civilizando a la gente por el modo mismo de vivir. ¿Y cómo le civiliza? Con las pautas, con las normas, con las reglas, con ese esquema de vida que justamente la ciudad te ofrece, que fue hecho por el hombre, pero al final esas leyes le van civilizando, le van civilizando. Así mismo. Bueno, entonces dice, la ciudad es un universo que ilustra mejor que cualquier otro fenómeno la situación social actual, ciertamente, dice, la ciudad como escaparate del desarrollo, con sus luces y sus sombras, ha creado un espacio nuevo para la vida humana. Entonces, la ciudad tiene sus luces y sus sombras, su pro y su contra, ¿verdad? Su pro y su contra, sus cosas buenas, donde te da oportunidades, donde te brinda oportunidades, donde, como era, donde tenés la posibilidad o las posibilidades de ser alguien, de tener un título, de obtener un lindo trabajo, de tener un rol, un estatus, ¿verdad? Un buen estatus. Sin embargo, la zona rural, esos valores no te ofrecen mucho, como también su sombra. Para ganar estatus en una ciudad y para desempeñarte, para ser alguien, implica muchísimo sacrificio y no es con facilidad porque están las competencias. En una zona rural, vos vivís tranquilo porque no existen competencias. En una zona rural es con tal de que vos tengas un poco tu pan de cada día, tenga un poco tus necesidades básicas están, bueno, se llenan la expectativa de tus necesidades básicas. El consumismo sí existe consumismo también, pero no como tan exigente como es en la ciudad. Si vos no estás dentro del consumismo, no sos nadie. Entonces uno quiere ganar protagonismo, uno quiere ser alguien, uno quiere ser conocido o conocida, ¿verdad? Entonces ahí está, entonces sus luces y sus sombras. Acá un precio muy alto a veces hay que pasar, ¿verdad? Mientras que en la zona rural no es así. Bueno, entonces tiene sus cosas buenas, te da oportunidades, te brinda oportunidades. Una zona rural donde está el desarrollo, el progreso, buena vida, ¿sí? Un estatus bastante significativo, mientras, mientras que la zona rural no es así como les había dicho. Bueno, llevan y tienen en cuenta otros valores. Bueno, esto es a modo de saber nomás este párrafo que les leía, pero es importante que sepamos un poco y ampliemos un poquito más para hacer comprensible lo que es la zona urbana. Bueno, pasamos a siguiente hoja, que es la página 35. Y en el segundo párrafo dice, acá habla de Lynch. En la primera página, que es justamente la página 34, vamos a tener muy en cuenta lo que es la teoría de Montesquieu, ¿verdad? Lo que dice Montesquieu es fundamental. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta lo que dice Lynch. Y dice, en la segunda
en el segundo párrafo nos habla, dice, en el epílogo a un conjunto de trabajos sobre la ciudad, establece algunos elementos de diagnósticos de los problemas urbanos. Desde su punto de vista, la ciudad moderna, dice, se presenta como una gran concentración de actividades y personas. Describe, dice, este fenómeno como la colonización de la ciudad. La ciudad es colonizado, ¿verdad? Se va formando, fue colonizado, luego va progresando y se va formando una ciudad floreciente. Bueno, y dice, desde su punto de vista, el coloso urbano, tal como se configura en la mayor parte de las ciudades, produce desajustes y problemas, dice, que tienen su origen en cuatro grandes causas. Y esto nosotros tenemos que dominar lo que dice justamente. Es re ojo y devorante lo que dice el Lynch, que dice que produce desajustes, problemas que tienen su origen en cuatro grandes causas. Primero, la primera de ellas, dice, es lo que este autor denomina la carga justamente de tensión perceptiva impuesta por la urbe. Es una carga. La ciudad, de hecho, si vos no estás ajustada a esa exigencia de la ciudad, es una carga. Vos, si querés sobresalir, si querés ser alguien, si querés realmente tener un estatus o conquistar ese estatus, es una carga porque te exige. Vos tenés que estar a la exigencia de esa ciudad, a las demandas. Por eso se torna una carga. Es una exigencia que está sobre ti, que vos sabés que tenés que ponerte a ese límite o a ese parámetro o a esa exigencia si es que querés lograr lo que te estás proponiendo. Bueno, y dice, entonces van siendo carga de tensión perceptiva impuesta por la urbe, en la que las sensaciones que en ella experimentamos van en demasiada frecuencia más allá de los límites de la resistencia humana. La ciudad, dice, es demasiado violenta, ruidosa y desconcertante. Entonces, yo quiero ser alguien para lograr un estatus, para lograr algo o alguien, ser alguien, conquistarle a la ciudad, porque acordate que yo me tengo que adaptar a la ciudad, no la ciudad a mí. Entonces para mí es una tensión, porque tengo que estar ajustándome a la exigencia. Eso es en primera, vamos a decir, circunstancia, primera causa. Y luego, la ciudad es violenta, es ruidosa, es justamente desconcertante. ¿Por qué? Porque vos tenés que saber, yo por ejemplo, cuando me voy a Asunción, yo tengo una carterota donde tengo de todo luego. Siempre me dicen, vos, Dios mío, a San Piquillo y todo vamos a encontrarle en tu cartera, profe, me dice. ¿Qué para lo que vos no tenés? O compañera, me dice, yo tengo a veces hilo, tengo aguja, tengo tijerita, tengo... ay, ¿qué es lo que no tengo? Es una carterota así y que ahí yo me cargo todo lo que yo voy a usar en el día a día eh, ante una situación que se me presente, ¿verdad? Esa carterota yo no me llevo en Asunción, pero que me disculpen, yo llevo una carterita así, una cosa chiquitita que tipo
que para tener más o menos acá enfrente. ¿Por qué? Por la violencia que existe ahí, justamente. Porque ahí hay una inseguridad terrible, hay una violencia terrible, ahí nadie tiene paciencia, nadie. Ahí de repente alguien vino el famoso, el que se Tarzán en Nueva York o algo así, que no hay luego el país de la selva, que dice que viene uno, vos estás yéndote y uno se cruza ahí en tu camino sin respetar las reglas del tránsito y se va y se interpone. Vos lo único que haces es le gritar a pocha, pero todo, sale del camino. Esa tolerancia, esa falta de paciencia, esa tolerancia no existe, más que se mandan a la China, ¿verdad? Se mandan a la P, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es tensionante, es tensionante, te vuelve tensionante. Y vos sabés que tenés que llegar a tal hora y hay un tráfico enorme, terrible, se bocinan todo, no porque vino uno, no porque allá, no porque ya sucedió sí que un accidente, no porque ya hubo un choque, no porque los motoqueros juegan con su vida, es coquetean con la muerte los motoqueros porque se van entre ese espacio que vos tenés que tener cuatro ojos. Entonces, todo es un trajín, todo es tan diferente. Y primero entonces, ¿qué hay? Hay una carga de tensión en ese ser humano. Tiene un costo muy alto vivir en la ciudad. Y eso dice Lynch. Entonces, esa es la primera. Entonces es ruidosa. Eh, un edificio, un edificio que está sobre la ruta, eh, constantemente pasan vehículos, no con esa paz y tranquilidad que vos te vas en el campo, ay, te desplayas, pura tranquilidad, lo único que vos estás escuchando, la cigarra, el ruido de la cigarra, de repente ese búho, no sé qué, ¿verdad? Por el silencio y la paz que hay. Sin embargo, haya ruido, música, ¿eh? No falta alguien que ahí en la esquina de tu casa trae su vehículo con un equipo así de grande, chupini, chupini ahí, ponen a todo dar su música, ya cantan, sí que ya bailan ahí. Vos tenés que salir las 5 de la mañana de ahí de tu departamento para ir a tu trabajo para presentarte a las 7. Te pasaste, no dormiste una nada, no dormiste nada. Entonces, todo eso es lo que te presenta la ciudad, pero esa es su sombra. Pero las luces es que te da oportunidad de progresar, te da oportunidad de ser una persona, una protagonista de algo, un estatus, te da oportunidad de desarrollar, tener un desarrollo personal, te da oportunidad. Ahí está, es la experiencia social es totalmente diferente. Bueno, y la segunda dice, de las fuentes de patología descrita por Lynch es la carencia de identidad visual, que dificulta que la ciudad tuviéramos en todo momento la sensación de andar por nuestra propia casa. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo Lynch? Dice que falta, que carecemos de identidad visual, que la ciudad te da la oportunidad de ser alguien, de desarrollarte personalmente, de tener un lindo trabajo, de mantener y de tener un ingreso económico espectacular. Pero al mismo tiempo, te hartás de todo ese ruido, ya que te hartás, la gente, por ejemplo, que viene de Asunción en el campo, vienen, se relajan. Entonces esa identidad visual, carece de identidad visual. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es un momento de tranquilidad. Es una locura mi vida, dice.
Entonces, carecen de esa identidad visual. Es su propia casa la ciudad es su propia casa, pero es como no se sintiera en su propia casa. ¿Por qué? Porque desea esa persona salir de ese estrés constante y frecuente. Desea esa persona esa tranquilidad, ¿verdad? Porque vos cuando te sentís en tu propia casa, vos eh, ese es el lugar más seguro. Díganme que no es así. Yo cuando estoy en mi casa, para mí yo me siento re segura, ya estoy en mi casa. Ay, por fin ya estoy en casa, suelo decir. Y esto a veces provoca la ciudad, ese traqueteo, esa inseguridad, entonces es como indirectamente sufrís de una carencia de identidad visual. Ves tu propia ciudad, ves vos como si igual que no estás en tu propia casa. ¿Por qué? Porque de alguna manera desear una tranquilidad, desear vivir en un lugar seguro, donde no haya mucha violencia, donde haya paz, donde haya sosiego, donde no haya agresividad, donde no haya de repente esa inseguridad terrible, porque eso es lo que se vive en una ciudad progresiva, en una ciudad de desarrollo. Entonces, eso dice Lynch, hace como si igual que no están en su propia casa. Bueno, hay una carencia de identidad visual. Y la tercera, esto es devorante, chicos, así que nada de que, ay, no voy a estudiar esto. ¿Mm? Entonces, lo siento mucho, aquellos que no estudian esto. Bueno, la tercera, dice, de las causas descrita por Lynch, se refiere a la angustia que experimentamos en la ciudad, ¿verdad? De nuestros días, dice, por la imposibilidad de comprender su lenguaje, la ambigüedad, la promiscuidad, la confusión, la discontinuidad, son los rasgos, dice, más distintivos de nuestras ciudades. Dice. Muchas de sus más importantes funciones y actividades permanecen ocultas a nuestra vida. Su historia y su marco natural se nos aparecen velados y borrosos. ¿Qué es lo que nos dice Lynch acá? Ay, le amo a Lynch porque describe tan bien, tan bien. Dice, se refiere a la angustia que experimentamos en la ciudad de nuestro día por la imposibilidad de comprender su lenguaje. ¿Y por qué? ¿Qué cosa lo que tenemos que entender? ¿Qué lenguaje? Y que la ciudad te ofrece todo un panorama hermoso, ¿verdad? Que la ciudad te dice, ven, ven, vení, que acá vos vas a tener tu progreso. Vení acá a la ciudad, acá te vas a recibir, vas a tener un título, acá vos vas a ser un universitario, vení que acá vas a ser un profesional. Así, y que es así, que es cierto, la ciudad te ofrece todo eso. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, dice, la ambigüedad, la ambigüedad, la promiscuidad, la confusión y la discontinuidad son los rasgos más distintivos de nuestras ciudades. Hay una ambigüedad, por eso te provoca una angustia. ¿Por qué? Porque es cierto, vení, la ciudad te ofrece, vas a estudiar aquí, si vas a estudiar vas a ser una persona con título, vas a tener lindos trabajos, tenés un futuro acá, Lourdes. Vení, vení, que acá hay mucho que hacer, acá hay un futuro prometedor para vos, Lourdes. Pero hay una ambigüedad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la ciudad es tan promiscua. ¿Por qué promiscua? Porque vos en la ciudad vos ves de todo. En la ciudad
las pautas, las normas. Vos ves, por ejemplo, vos ves esos que en nuestra ciudad ya tenemos también. Y mire que está progresando muchísimo. Es porque hay demanda. Eh, eh, por ejemplo, los travestis, las prostitutas, tienen luego su calle. ¿Y por qué creen que hay? Porque hay una promiscuidad. Los travestis que tienen luego su zona, no sé, vamos a llamarle zona roja, ¿verdad? Yo no sé cómo le llamaría ellos, ¿verdad? Pero tienen su zona roja que vos ves y por qué están años y años y cada vez más hay, porque hay demanda, porque hay demanda. ¿Por qué creen? O si no, no existiría, o si no, pronto acabaría eso. En la ciudad es lo que más promiscuidad hay. Sin embargo, te ofrece todo ahí. Sin embargo, hay una práctica promiscua terrible. Nosotros, acá en la ciudad, comenzó con dos, ahora ya está muchísimo y hace una competencia terrible. Y a veces hasta yo le tengo vergüenza a esas travestis, esas digo yo, ¿verdad? Travesti, ¿por qué? Porque están mejores que nosotras, ¿verdad? ¿Y por qué les parece? Porque hay demanda, porque hay demanda, porque si la gente recurre a eso, si la gente frecuenta esos lugares, entonces la ciudad se vuelve promiscua. No existe esa delicadeza como una zona rural. Anda, vas a ver eso. No existe esa cosa. Solamente en la ciudad vas a ver eso. ¿Eh? En una zona rural, en una zona urbana, vos vas a ver eh, las parejas homosexuales o lésbicas que se van a estar besando como tan normalmente. Y esas cosas en una zona rural no vas a ver. Por eso se ha vuelto promiscua. Y, y dice, entonces, la confusión, sí, porque entras en una confusión. Te ofrece tanto, pero al mismo tiempo tenés que estar también tan a la exigencia de esa zona urbana. Bueno, y dice, eh, y la discontinuidad son los rasgos más distintivos de ocultas de nuestras ciudades, dice. Muchas de sus más importantes funciones y actividades permanecen ocultas a nuestras vidas. Asimismo, su historia y su marco natural se nos aparecen velados y borrosos. Recuerdo una vez, y comparto un poco esto, nos fuimos, una de las primeras veces creo que nos fuimos a Camboriú. Bueno, y nos dijeron, váyanse un poco a un lugar de arte, de teatro y de no sé qué y de no sé qué. Bueno, nosotros queríamos irnos, todos nos preparamos ahí, todas las parejas que nos fuimos todos juntos, nos preparamos. Tienes que comprar las boletas de allá, de tal parte. Bueno, nos fuimos, compramos, ay, nosotros nos íbamos ya a una obra de arte, que no sé qué, bueno, a un teatro, más o menos. Bueno, nos fuimos, entramos y nos encontramos que el lugar era un lugar de transforme. O sea, eran travestis que hacían sus teatros, se desnudaban ahí frente a todos y era no sé, para mí era algo chocante, me fue. Realmente fue la primera vez en mi vida que he visto eso y así con tanta naturalidad y como la gente eh, eh, estaba lleno el lugar, pero llenísimo. Y de entre telones eh, realizaban sexo
sexo en vivo y desnudos todos. Eh, Y la persona que nos recomendó, ay, es fabuloso, es todo un teatro, bla, bla, bla. Engañados nos fuimos y nos encontramos con esa sorpresa. A mí me fue realmente un lugar realmente indeseable. Para mí no fue nada de arte. Yo vine tan decepcionada de ahí, hasta me dio asco por la forma y todo lo que estaban haciendo entre, vamos a decir, entre lados o entraban un grupo, ahí venían hombre y mujer teniendo sexo en vivo. Y es una vergüenza. Y eso te ofrece. Esa fue una experiencia que yo le estoy comentando, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ofrece la zona urbana? Justamente la promiscuidad, ahí justamente lo que le estoy diciendo. Mi Dios, si a esto le llamamos arte, dije yo. Entonces salimos de ahí todos asombrados porque fue una experiencia que nosotros ni nunca habíamos tenido. Ninguna de las parejas que estábamos ahí nos quedamos y nos miramos todos, y inclusive los esposos dijo, vamos a salir ya de acá lo más pronto posible, porque no era así, es supuesto teatro, cantaba, se hacía ese, ¿cómo se dice eso que se pone play o no sé cómo eso y que canta nada más, pone la música y empiezan a cantar, no sé cómo se le llama eso, tiene un nombre especial. Bueno, y salen todo y cantan y entre eso, entre entrar ellos para vestirse, ya salía la pareja y tenían sexo en vivo. Y es una cosa que es una vergüenza, totalmente una vergüenza. Y por eso yo les digo que la ciudad, todo esto, la ciudad te ofrece. Entonces, al final, entras en una confusión y por eso es que te digo, la experiencia social es totalmente diferente y entras en una confusión. Vos si querés ser alguien, tenés que más o menos estar a la exigencia de todo lo que de todos los requisitos que te pide la ciudad también, ¿verdad? Pero si vos no estás a la altura, también no sos alguien, te rechazan, te discriminan y por eso ocurre la inequidad y la desigualdad social. Bueno, vamos a estar viendo nuestra hora. Y la cuarta, dice, la cuarta causa de sensaciones de malestar consiste, según este actor, dice, en la rigidez, su falta de sinceridad y de franqueza. Claro que sí, porque la ciudad no te demuestra lo que es realmente, no te demuestra y no te muestra su sombra, solamente te engatusa y te dice, vení, vení, y vos te quedás impactada, wow, decís. Mi hermana vive en Nueva York y suele enviar las fotos y yo me quedo maravillada con todas las cosas, Dios mío, todas las cosas que hay ahí, ¿verdad? Me encanta, o sea, me impacta y eso es lo que te ofrece la ciudad, te impacta su luminosidad, todo su progreso, su desarrollo, todos los edificios, todo el modernismo, es fabuloso, pero no te demuestra o no te muestra su flaqueza, una falta de franqueza, de sinceridad, no te muestra de cuánto peligro hay ahí, no te muestra esa cara de que vos no podés irte sola ahí en la esquina siquiera, porque vos te apeligrás de que alguien te asalte, de que alguien te acuchille, de que alguien te viole. No, eso no te presenta la ciudad.
no te presenta de cuántos estrés, no te presenta de que vos tenés que estar ahí insistiendo con tu currículum o algo así, hay algunos que inclusive pagan para que se le lleve en cuenta, para que entre en ese trabajo, no te presenta la corrupción que hay. Por eso, dice, justamente su falta de sinceridad y de franqueza. Sorprende el uso de estos sustantivos, dice, por Lynch, para referirse a las dificultades que el escenario urbano plantea al desarrollo justamente de un proceso fluido entre la actividad organizadora, modificadora del individuo y su medio. Estos cuatro elementos de diagnóstico constituyen los argumentos básicos con los que Lynch diagnostica los efectos negativos de la vida urbana. El Lynch pronuncia y anuncia lo negativo de la zona urbana. Esto tampoco hay que decir, ay, yo no quiero vivir más en la ciudad, no. Es vos vivir desde tu parámetro de vida, desde tu pauta de vida, desde tu educación moral, desde dónde, desde ahí, de las pautas, las reglas, desde esa ley. Vos vivís y tenés que aprender a vivir, ¿verdad? Entonces, pero es importante mencionar lo que Lynch casi nunca menciona. Nadie menciona esto, pero Lynch fue tan así, tan directo, tan franco, como le describe las cosas negativas de la ciudad. Bueno, y esto es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta de Lynch, tenemos que tener, pero re en cuenta. Y aquí abajo tenemos unos factores características, dice, rasgos y características que describen la experiencia urbana. Dice, de esta forma puede destacarse una serie de elementos que describen a la vez la estructura física y social del espacio urbano, de los actores mencionados. Se deduce la importancia de al menos los siguientes rasgos y características que describen la experiencia urbana. Al menos 4 rasgos y características de la zona urbana yo tengo que saber para el examen. Es a modo de citar. Ustedes lo eligen. Eso queda a cargo de ustedes. Bueno, pasamos. Siguiente hoja. Página 36. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno, Todo bien hasta acá. todo bien. Bueno, continuamos entonces. Vulnerabilidad y espacio urbano. Esa es la parte que vamos a tener en cuenta. La expresión, dice, barrio vulnerable, ha sido acuñada para referirse a aquellos barrios en los que se hace especialmente urgente la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a combatir los procesos de degradación urbana y exclusión social. Esto es devastante. ¿A qué llamamos entonces barrio vulnerable? Solemos escuchar, ay, ella está vulnerable a esto. Ella luego es vulnerable. Es decir, cuando hablamos de vulnerabilidad, es que esa persona no tiene defensa, ¿no? No sabe cómo defenderse, se predispone, hay una predisposición. Y así también los barrios vulnerables. Hay luego barrios vulnerables donde ocurre más justamente la delincuencia, donde entran drogas, donde los chicos rápidamente delinquen, los menores, ¿eh? Hay miseria, hay pobreza, hay
exclusión escolar, no reciben salud como deben, son barrios vulnerables. Antes se conocía como la Chacarita. Creo que hoy por hoy ya la Chacarita ya ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Acá, por ejemplo, tenemos muchos asentamientos vulnerables. Acá la delincuencia que se comete más entre las cuestiones de menores infractores es de los asentamientos. Y hay los asentamientos específicos. Y no sé, Ciudad del Este, si hay un barrio luego así, en Cacupé, no sé, pero nosotros también tenemos nuestros barrios vulnerables. En el Brasil, por ejemplo, la famosa favela, como ellos dicen, ¿verdad? Ese es una ciudad aparte prácticamente, viene a ser. Y es re vulnerable porque es donde no hay norma, no hay pauta, ahí uno es rey de su casa nada más, pero o salís, así que eh, todos, como era, tienen un modo de vida de violencia, de agresividad, de consumo, de tráfico, de delincuencia. Ese es un lugar muy peligroso, muy peligroso. Entonces, siempre cada ciudad tiene su barrio vulnerable. Es como si la sociedad le excluye a ese barrio. No piensan, no son asistidos por salud, no hay escuela, no hay fuente de trabajo ahí, eh, viven de mendigando, eh, viven en una casa de hule, de ese plástico negro, y así. Son barrios muy vulnerables, donde la mayoría no tienen trabajo, eh, no tienen profesión, solo son, la famosa palabra es changuear, jornalero, nosotros le llamamos en nuestro informe, jornalero le ponemos, pero la vulgar y la común es changuea. Un día se va, quita de repente, se va a cortapasto, otro día se va de albañil, otro día se va, vende esos, ¿cómo era? Lombrices, vende para llevar a una pescadería para que se pueda ir eh, a, a pescar, ¿verdad? La gente, entonces se rebuscan de lombrices para vender o de botellas, de plásticos, de esas cosas. Acá en Oviedo nosotros tenemos los barrios, los asentamientos vulnerables. Y yo creo que cada ciudad tiene sus barrios vulnerables. Bueno, y dice, vamos a ver un poco. Eh, bueno, entonces esta parte tenemos que saber muy bien en donde, hasta donde dice exclusión social. Pasamos, página 37. En el segundo párrafo de la página 37 dice, un interesante planteamiento sobre la relación entre bienestar y recursos ambientales ha sido, dice, sugerido por el propio Stockholm. Para este autor, dice, el bienestar tiene tres elementos. Esto a modo de citar. Ojo de los ojos, tengamos muy en cuenta esto. Dice, las tres dimensiones para el bienestar, para esas dimensiones básicas, para ese bienestar al menos básico que tenga esa persona, ¿verdad? Para que tenga una calidad de vida, aunque sea adecuado, aunque sea medianamente bueno, ¿verdad? Dice, la salud física, el bienestar mental y emocional y la cohesión social en la comunidad.
Estos son a modo de citar, ¿ya? Habla de cada uno. ¿De qué se trata la salud física? Dice, la salud física requiere adecuadas condiciones, pero nosotros no vamos a hablar de eso, solo a modo de citar. Dice, requiere adecuadas condiciones de aislamiento térmico y acústico, un cierto nivel de confort físico en el ambiente primario, no estar expuesto a inadecuados niveles de contaminación. El bienestar emocional, dice, depende de la capacidad de control y de predicción del escenario, de las cualidades estéticas, de la existencia de elementos simbólicos, de valor, de la seguridad del medio físico, de la capacidad de controlar la secuencia, aproximación, evitación, etcétera. Y la cohesión de la red social está en estrecha relación con las condiciones, dice, en que ocurre la interacción y el contacto social, la capacidad para participar en el diseño de los recursos ambientales. De cada uno habla qué son esto, de a qué se refiere la salud física, el bienestar mental y emocional y la cohesión en la comunidad. Muy bien, pasamos. Calidad de los espacios urbanos. Dice, el concepto ideológico de calidad de vida está íntimamente relacionado con el desarrollo de la sociedad del bienestar y empieza a formar parte de los discursos políticos y sociales en los años 60. En realidad, más allá, dice, de la apropiación teocrática del mismo, remite a un ámbito filosófico más amplio, cuál es la aspiración universal y transhistórica de la felicidad. Y acá dice, calidad de vida, pues remite a un planteamiento de sociedad y vida ideal. Es lo que todos pretendemos, tener una vida ideal. Todos tenemos una idea, algo ideal. Ay, cómo me gustaría esto. Una vida ideal que lleve la persona, ¿verdad? Que conecta con discursos utópicos de todas las fases de la historia de la humanidad. Sin embargo, dice, en la sociedad del bienestar, el término de calidad de vida y la discusión sobre la misma ha sido objeto de debates y ha permitido la discusión de aspectos cruciales de la organización social en la época postindustrial, después de la industria, después cuando la ciudad se vuelve todo floreciente, se desarrolla industrialmente, ¿verdad? Bueno, el concepto de calidad de vida y sus implicaciones sociales y psicosociales ha sido adecuadamente tratado y se remite al trabajo de Blanco para un análisis más detallado de la relevancia y crítica del uso de este término desde la psicología social. ¿Qué pasó con esto? Se remitió a las personas de salud, a la unidad de Blanco, que son las personas de salud. A eso se remitió. Sin embargo, la calidad de vida no es solamente que tiene que tratarse a las cuestiones y que son los blancos lo que tienen que definir lo que es la calidad de vida. La calidad de vida no es solamente tener salud física, sino que es bio, psico, social, emocional y espiritual. Es toda una integridad, engloba todo. Bueno, en el último párrafo, que vamos a ir a lo que es el caracú, y que este es ojo de los ojos. Para un psicólogo, imagínense, hablar de calidad de vida urbana
remite a la evaluación de los efectos producidos por el comportamiento humano en la ciudad y de los producidos por la ciudad, aspectos físicos parciales de la misma, sobre el comportamiento humano. Hacerse preguntas sobre la calidad de vida urbana es en realidad, dice, hacerse la pregunta sobre el nivel de desempeño de los individuos en el escenario urbano y el grado de adecuación de las características físicas del mismo a las metas, planes y aspiraciones de los individuos. Así que, ¿qué es una calidad de vida para un psicólogo? El psicólogo empieza a evaluar, que evalúa a aquella persona de ese efecto producido por esa ciudad. Si la ciudad realmente le brinda todas esas necesidades básicas, si esa ciudad realmente llena la expectativa de ese ser, de ese sujeto, de ese individuo, de ese poblador de esa zona urbana, dice. Entonces, de los efectos producidos por el comportamiento humano en la ciudad y de los producidos por la ciudad, aspecto físico parcial en la misma, sobre el comportamiento humano